Hola, ¿cómo están? Esta tarde vamos a platicar sobre un protocolo y yo lo mencionaba en los TikTok donde lo promocioné. Que yo sé que muchos maestros y maestras ya están hartas y hartos de los protocolos, pero realmente a mí me dan muchísima seguridad los protocolos. De hecho, yo siempre he mencionado que una de las grandes ventajas de trabajar en el servicio público es que ya tenemos absolutamente todo dicho que sí tenemos que hacer y que no tenemos que hacer. No tenemos que inventarnos nada. Entonces, tomando en cuenta esta situación, diseñé un protocolo para cómo atender a las familias. Y a lo mejor les cuento un poquito de la historia de cuando empecé a ser director en esta escuela donde ahorita trabajo, y que gracias a todos los conflictos y gracias a absolutamente todo lo que acontecía en la escuela, pues pude diseñar este protocolo. Lo tomé como parte, una pequeña parte de la maestría que estaba estudiando, y pues pude graduarme. Entonces realmente los conflictos no son tan malos. Sí, ya hago en vivo. De hecho, este es como mi tercero o cuarto en vivo que andamos por acá. Hola, Teor, saludos hasta Puebla. Me da muchísimo gusto que se estén conectando. Reitero, hoy vamos a hablar sobre un protocolo que diseñé para cómo atender a las familias. No me digan que no es algo que es muy difícil hacer, y más cuando apenas estamos ingresando, cuando apenas salimos de la normal o cuando tomamos una nueva función dentro de la escuela. El atender a las familias es algo que es muy complejo, y que a través de esta plática que vamos a tener hoy, yo espero que podamos tener un poquito de más claridad. Muy bien, ¿qué les parece si comenzamos? Miren, voy a platicar con ustedes lo complejo que es atender a las familias. Es muy complejo atender a las familias. Es muy complejo atender a los padres, a las madres, a los tutores, porque ahorita sabemos que la familia se diversificó demasiado. La familia ahorita ya está integrada por absolutamente cualquier parentesco que haya con el niño. La abuelita, los tíos, los sobrinos, los primos, o sea, absolutamente todos y todas, parte de la familia, pues en algún momento del día o de la vida se hacen cargo de los niños y las niñas. Entonces, pues a veces el maestro o la maestra atiende al papá, pero atiende a la mamá, pero también la abuelita quiere informarse, pero también el tío, o a veces hasta ni siquiera es un familiar, simplemente es con quien está encargado el niño o la niña, y también quiere información, ¿no? Entonces, voy a terminar de leer algunos comentarios para ya comenzar con esta plática. Saludos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Oye, Stephanie, yo conozco gran parte del centro del país y del sur del país, pero el norte del país no conozco nada. Tengo unas ganas enormes de conocer el norte de mi querido México. Llegué a ver mi direct favorito. Muchísimas gracias, Cisne. No sé cuántos tengas, pero si yo soy tu favorito, eso te lo agradezco muchísimo. Maru, muchísimas gracias por todo el contenido que subes. Muchos quisiéramos estar en tu escuela. Muchos no quisieran ya estar en mi escuela. Creo que eso es muy ambiguo. O sea, realmente siempre dicen que la gente que te conoce va a tener diferente perspectiva sobre tu trabajo, y así es la diversidad, así es la vida, así es la sociedad. Para unos está bien, para otros está mal, y pues dice el dicho por ahí, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero si de algo estoy seguro es que me gusta muchísimo trabajar con aquellos maestros y maestras que hacen del ordinario algo extraordinario. Por eso sigo a muchos aquí en TikTok, porque de algo tan común que es ir a dar clases, su creatividad y su imaginación en verdad es admirable. Pero bueno, aquí estamos. ¿Se besará mediante algunos documentos de la SEP o a su perspectiva? No. El protocolo que diseñé está redactado bajo no documentos de la SEP, porque no existe. No existe un documento en la SEP que te diga cómo debes de atender a las familias. Pero tampoco es conforme a mi perspectiva, porque hice una investigación con relación a la cultura de paz,
con relación al enfoque de derechos humanos, con relación a las problemáticas que se presentan, y yo diseñé un protocolo de atención a las familias. Entonces, no existe, al momento no existe un protocolo para atender a las familias, no existe. De hecho, en las guías operativas o en los documentos locales de cada entidad, te menciona que únicamente puedes atender a las familias por citatorio, pero no te dice cómo hacerlo. Entonces, lo que voy a exponer lo llevé a cabo como parte de una investigación para una maestría, para mi maestría, y se publicó en la revista Entre Maestros de la Universidad Pedagógica Nacional, y yo espero que sea referente para que después, cuando existe un protocolo de cómo atender a las familias, o cuando en las escuelas normales o aquellas universidades que se dediquen a atender que se dediquen a formar a nuevos maestros y maestras, pues den una orientación mínima de cómo atender a las familias. Entonces, así es. ¿En qué escuela tomaste la carrera de Derechos Humanos y Convivencia? ¿Podrías decirme, please? Eres genial. Muchísimas gracias. En la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad de Ajusco, aquí en la Ciudad de México, hay una maestría que se llama Maestría en Gestión de la Convivencia en la Escuela, Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz. Es una maestría que dura 2 años, es presencial y es multidisciplinaria e interdisciplinaria, así que maneja diferentes niveles de docentes, desde preescolar hasta universitarios o aquellos que se dedican a otra cosa. Y el doctorado lo hice en Cultura de Derechos Humanos en el Columbia College Panamericano de México, mejor conocido como Centro Universitario Columbia, aquí en la Ciudad de México. El 22 de abril es mi examen de grado, ya o sea, en una semana, en 15 días, ya voy a ser doctor de manera oficial, aunque ya lo terminé desde el año pasado, pero era una situación del documento, del artículo científico que tenían que entregar, y bueno, entonces toda la investigación que he hecho y lo que quiero compartir es con base en estudios, o sea, tampoco es en lo que se me ocurre, eso ténganlo por seguro, que no les voy a venir aquí a decir algo que fue lo que se me ocurrió o algo con lo que amanecí, ¿no? O sea, realmente es algo que he estudiado, que he investigado y que he hecho diferentes estudios. Pero bueno, vamos a comenzar. Voy a terminar de leer aquí estos estudios. A ver, bueno, saludos hasta Veracruz. Los papás son un caso terrible, muchas veces es peor el trato con ellos que con los alumnos. Es una situación complicada, así es. Saludos desde la Ciudad de México, más desgastante que los alumnos, muchas veces sí. Isela, ¿quiere ser directora? ¿Para qué? No hay necesidad. Mucha suerte. Creo que es una experiencia, otra experiencia muy distinta a la de estar frente a grupo, muy distinta. Entonces, si quieres ser directora, échale ganas, te va a ir muy bien. Hay padres demasiados especiales que quieren que nosotros hagamos lo que ellos no. Y ¿sabes qué? A veces no es tanto que ellos que quieren que hagamos lo que ellos no, sino que ellos nos quieren decir qué hacer, ¿no? Y eso es tema de un TikTok que en algún momento hice, en donde yo les decía que por qué caemos a ese punto, y muchas de ustedes me decían, bueno, es que no estás en una situación problemática, porque si estuvieras en mi escuela tendrías que ceder y cosas de ese tipo. Y bueno, quiero comenzar con ustedes, nomás que ya se está acabando la pila de mi computadora, entonces la voy a conectar para que no nos quedemos en pausa como la vez pasada. Bien, las publicaciones las hago con todo gusto, Oromón. Direct, pero no debería haber tal documento, ¿no crees? Claro que debería de haber un documento, pero no existe. Por eso es muy importante que los maestros y maestras hagamos investigación. Es muy común que como maestros y maestras nos quejemos de que nos traen documentos de Argentina, de Chile, de otros países, inclusive no de Latinoamérica, sino algunos de Europa, y que vengan aquí como a poner situaciones de cuál sería lo idóneo de implementar. Y como maestros y maestras mexicanos, a veces nos quejamos y decimos, sí, pero no estamos en tal país o no estamos en tal lugar. Pero hay muy poca investigación en México sobre la educación.
Entonces, el hecho de hacer investigación por propios maestros y maestras es necesario y tiene que ser un parteaguas para que ya no tengamos que tomar referentes de otros países, sino lo mismo que se investiga aquí en México sea referente para los propios maestros y maestras de México. Pero no existe. De hecho, esto de la convivencia escolar es algo que yo me he dedicado a investigar desde el 2017 y que he estado haciendo propuestas y propuestas y propuestas de trabajo porque no hay, ¿no? Casi todo viene de otros países. Y este protocolo para la atención de madres y padres de familia que les voy a contar, lo hice con esa intención de poder abonar algo y empezar a tener referentes de qué sucede y cómo empezar a cambiar las cosas. Bien, pues vamos a iniciar. Hola, me da muchísimo gusto que estén por acá. Como ya saben, mi nombre es Gustavo Luna, soy director y hoy les quiero contar un protocolo que diseñé para la atención de madres y padres de familia. Es un protocolo basado en investigación, es un protocolo que está publicado en la revista Entre Maestros de la Universidad Pedagógica Nacional. Es en el año 2019 en la revista del segundo semestre y el volumen es 19, número 65. Por si lo quieren buscar, ahí está la revista y ahí está el protocolo. Pero les quiero contar un poquito el proceso de por qué hice esto. Yo llego a la primaria en donde soy director en el año 2017, una primaria muy ubicada aquí en la Ciudad de México, porque es una escuela, es un edificio que siempre fue como tal centro escolar, pero fue diseñada por el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, como escuela modelo para que así fueran todas las escuelas de la Ciudad de México. Tiene una biblioteca enorme, tiene alberca, tiene canchas, tiene auditorio, tiene salón de danza, tiene servicio de comedor. Realmente es una escuela que así tendrían que haber sido todas las escuelas del país. Pero bueno, nada más se alcanzó a hacer una. Y va a cumplir en el 2024, entre el 2024 y el 2025, ya va a cumplir 100 años. Entonces yo llego a esa escuela como director, por azares del destino. El punto es que cuando yo llego a esa escuela como director, yo llego en el 2017, del 2010, 2009 al 2017 ya habían pasado 4 directoras y las últimas 3 directoras habían cerrado el edificio, habían cerrado la escuela, los papás y las mamás, y con ese motivo pues tuvieron que hacer un cambio. Entonces yo llego a ese plantel cuando estaba iniciando la maestría que les comento, que es gestión de la convivencia en la escuela, violencia, derechos humanos y cultura de paz. Yo llego cuando estaba iniciando esa maestría y yo digo, no, yo puedo, yo ahorita estoy estudiando y a mí los conflictos me hacen los mandados. Pues apenas llevaba como un mes en la maestría. Pero bueno, el punto es que yo llego en una situación muy conflictiva y eso es muy importante que entendamos el contexto porque las escuelas son comunidades y las escuelas se van teniendo su propia cultura, van creando una propia cultura escolar. Y en este edificio, en este plantel, la cultura era, no me gusta lo que hace el director o la directora, cerramos la escuela y que nos la cambien. Entonces yo llego a esta escuela como mi primera escuela y llego en una situación de este contexto de conflicto, ¿no? De que cerraban la escuela, de que directoras con muchísima experiencia ya las habían retirado y así. Y entonces llego y empiezo a observar, ¿no? Empiezo a observar qué era lo que sucedía, cuáles eran los problemas, por qué se acercaban cada vez más los papás a quejarse de los directores, bueno, de las otras directoras, de los docentes, entre los mismos papás. Entonces, lo que yo empiezo a hacer es un registro de absolutamente todo. Para todas aquellas personas que quieren ser directores y directoras, les voy a dar el consejo que me dieron a mí. Yo llegué en diciembre de 2017, o sea, ya había pasado, se inició el ciclo escolar en septiembre, agosto, septiembre, ya habían pasado septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya habían pasado 3 meses y medio. Entonces, el primer consejo que me dan a mí, desde mis autoridades más altas, fue: llega, observa todo lo que pasa en el plantel
y ya después ya tú tomas decisiones, pero de aquí a que termine el ciclo escolar, observa, 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 observa. Y fue lo que hice, observar, hacer registros de absolutamente todo. Por eso yo estoy muy convencido que la bitácora, los registros de los registros del maestro o la maestra en su diario, los reportes de incidencia, todo esto que se escribe, es ahí donde yo digo que los maestros y maestras podríamos tener libros interesantísimos de todo lo que sucede en la escuela. Lo que yo empiezo a hacer es a registrar todo. Las entrevistas con los papás, por qué iban, por qué se quejaban, cuál era el conflicto. Empiezo a tomar algunas pequeñas decisiones porque, pues les digo, yo venía de ser maestro frente a grupo. Entonces había muchas cosas que por sentido común yo tomaba, pero hay otras cosas que tú al ser el responsable de absolutamente todo, te abrumas. Se tapó el baño con el director, se, se fundió una lámpara con el director, pasó un accidente con el director, o sea, van a adornar la puerta con el director, o sea, todo, 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 uno es el que tenía que estar ahí como viendo, ¿no? Entonces, yo empiezo a tomar esta información, empiezo a hacer registros, empiezo a hacer entrevistas, y les digo que yo a la par estaba en la maestría, entonces yo ya estaba escogiendo tema para hacer mi trabajo de grado, aunque yo había acabado de empezar, y empiezo a ver la parte de los conflictos y la tensión con los papás, porque los papás y las mamás estaban en una situación de crisis, y yo empiezo a hacer esta investigación, empiezo a decir en qué momento el papá o la mamá va a la escuela a plantear una queja. Y lo más seguro, maestros y maestras, y no me dejarán mentir, que el papá o la mamá, o quien sea, como lo comenté al inicio, va a la escuela a quejarse o a inconformarse ya en un momento de crisis muy alta. Y eso es muy difícil de manejar, porque se van acumulando, o sea, que le quitaron su lápiz, y luego que alguien pasó y lo miró feo, y luego que alguien hizo alguna situación que le incomodó a su hijo o a su hija. Y entonces todo lo va acumulando, pero a lo mejor cuando pasa alguna acción que, que a lo mejor ya no se tolera, va la mamá, el papá, el familiar con el director o con el maestro, y empieza la situación de: a ver, no puede ser posible, desde hace un año, desde hace 4 meses a mi hijo, a mi hija le pasa esto y no han hecho nada, y yo he venido, ajá. Entonces, cuando un papá o una mamá o alguien va a la escuela, es porque ya está en un nivel de crisis alta, o regularmente está en un nivel de crisis alto. Y entonces es ahí cuando quieren soluciones rápidas, quieren soluciones inmediatas, quieren colgar a el maestro o a la maestra o al niño o a la niña o al director o a la directora, y solamente así se va a tranquilizar. Y las cosas no son así. Al menos en el sistema público no son así. Entonces, yo empecé a hacer esta investigación, empecé a hacer esta recuperación de datos, empecé a hacer intervenciones, empecé a hacer el acompañamiento con mis profesores y mis profesoras de la maestría. Entonces empiezo a decir, a ver, nadie nos enseña a atender a las familias, nadie nos enseña a cómo dar soluciones o hacer procesos de mediación o cómo dar respuestas en un conflicto. Entonces, como reitero, la maestría era convivencia, violencia, derechos humanos y cultura de paz. La cultura de paz habla acerca de la solución de conflictos sin violencia. La cultura de paz no habla, y cuando se llama o se escucha de ambientes pacíficos o de una convivencia pacífica, no quiere decir que todos somos hermanos y que nos amamos y que nos llevamos súper bien, porque eso no existe, eso no va a suceder. Una cultura de paz implica que estos conflictos que se van entretejiendo, estos desacuerdos, estas desavenencias que van suscitándose en el aula entre compañeros, entre la misma comunidad, entre los estudiantes, entre todos, tenemos que atenderla y brindar que se convierta en una oportunidad de aprendizaje, en una transformación de que no llegue a la violencia, que no escale a una situación violenta, y cómo vamos tomando estas experiencias para la misma dinámica en la escuela. Entonces,
lo que hago es precisamente hacer un protocolo de atención con enfoque de cultura de paz. Es decir, a través de atender a tantos papás y a tantas mamás y que estaban en una situación tan acostumbrada de ir a exigir a la dirección y de amenazar, porque ellos sabían que su cultura era: no me haces caso, director, te voy a cerrar la escuela y te vas a ir como se han ido las otras directoras. Entonces ellos ya estaban en una situación muy empoderada, y la situación con los maestros y maestras pues también era una parte que se veía como ajeno, porque obviamente no querían meterse en un problema ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hago con este diseño de protocolo? Es prácticamente lo divido en 3 momentos. En 3 momentos yo hago esta situación que necesita atenderse a las familias. Y yo lo voy a explicar de una manera como muy simple o muy sencilla, pero yo les invito a que lean el artículo completo. Está en la revista Entre Maestros de la Universidad Pedagógica Nacional en el semestre, la publicación del segundo semestre del año 2019. Es el volumen 19, número 65, si más no me equivoco. Entonces, en esto, ¿cómo atender a las familias? ¿Cómo atender a las familias en una situación de crisis, en una situación compleja, en una situación que involucra el que quiero que me resuelvas en este momento, porque si no voy a ir a otro lugar a tomar una instancia o a levantar alguna queja? Esto me funcionó a mí y yo creo que puede ser referente para otro documento. Yo espero que la Secretaría de Educación Pública, Oficina Central, me contrate para ayudar a hacer este documento y que llegue a todas las escuelas. Si no, pues únicamente a los que estamos aquí. Oigan, miren, este protocolo de intervención con las familias lo paso en 3 momentos. El primero es como establecer el modo, tiempo y lugar de cómo vamos a atender a las familias. Miren, en este primer momento yo pongo 3 puntos muy específicos. 1, que deben establecerse tiempos y espacios de diálogo. Las familias deben de tener claro cuál es el mecanismo para que sean atendidos en la escuela. Eso es algo que pareciera muy sencillo, pero que no hay claridad. Según yo tenía entendido, porque obviamente no conocí el contexto bien antes de que llegara de manera presencial a ese plantel, pero sí tenía entendido que antes la escuela era cerrada a las familias, es decir, casi nadie podía entrar más que obviamente personas muy específicas o personas de la Asociación de Madres y Padres de Familia. Por eso cuando yo llego y abro las puertas a la comunidad, se dejaron venir y era todos los días estar atendiendo a papás y a mamás. Entonces, la escuela debe tener muy claro el mecanismo y el proceso de cómo se va a atender a las familias. Los maestros, cómo van a atender a las familias, cómo pueden solicitar una cita, cómo pueden tener un encuentro con el director o la directora, cómo pueden tener un encuentro con la maestra o el maestro. Y esto obviamente va a depender de la organización de cada escuela, cómo esté estructurada, cómo esté constituida, qué tipo de personal tenga, qué tipo de organización tenga, pero el papá o la mamá debe de tener claridad de cómo se le va a atender en la escuela. Esto no implica que esté contento o contenta la decisión que se tome. ¿Por qué? Bien, por ejemplo, en donde yo trabajo, si un papá o mamá quiere tener una cita conmigo, una entrevista, yo tengo 3 mecanismos. Primero, sí o sí es por agenda, por cita. A menos que sea una situación extraordinaria, pues se atiende de una manera inmediata. Pero si no, es por cita. Por teléfono, por correo electrónico la pueden solicitar, o Google abrió una herramienta para hacer un calendario de citas que es genial. Por ejemplo, yo tengo mis horas de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que es el horario de tiempo completo de la escuela. Entonces, en Google yo selecciono en mis horarios las horas que tengo disponibles para atender a papás, porque no es lo único que hago.
observo grupos, tengo algunas otras juntas, tengo actividades mismas en la escuela, tengo algunas reuniones con los propios profesores o con otros papás o de organización. Entonces, yo en Google, en el calendario de Google, yo pongo de 8 a 4 qué horas tengo disponible de lunes a viernes. Entonces eso se puede capturar en un enlace, se puede compartir a través de un enlace y ese enlace yo lo comparto a las familias. Entonces, desde cualquier dispositivo, si alguna familia, algún papá, alguna mamá quiere una cita conmigo, entra a ese enlace y le aparecen los días y las horas que tengo disponible en esa semana. Lo único que tiene que hacer es clic y ya le dice, tiene que escribir el motivo, pone enviar y automáticamente se agenda esa cita. La aplicación es gratuita. Entonces, eso es si quieren una cita conmigo. Si quieren una cita con los profesores por su cuaderno de tareas, también podrían utilizar esa herramienta, cuaderno de tareas o por medio de un recadito, y ya a través de un citatorio se hace la cita. Entonces, lo primero de este primer momento es que las familias deben de saber cómo se pueden acercar a la escuela y cómo pueden ser atendidos. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que lleguen en una situación de crisis y digan, no, es que desde hace 2 años, es que desde hace 6 meses, es que desde que estaban en primero y ahorita ya están en sexto, las cosas no cambian. A ver, señora, usted nunca se acercó a decirme algo. ¿Por qué? Porque también muchas veces están afuera de la escuela, plática que plática, converse que converse, pero nunca llega de manera formal adentro de la escuela. Entonces, yo tengo una comunidad de casi 900 estudiantes que está conformado por 700 y tantas familias. Todo lo que se dice afuera de la escuela va a ser imposible que yo lo pueda atender, imposible. Entonces dicen, hablan esto, el otro, pero si no llega de manera formal a través de los mecanismos que los papás saben, pues es algo que yo desconozco y que desde un principio de realidad y desde un principio de lo posible, pues yo no puedo tener una telequinesis y adivinar el pensamiento de la gente. Y nadie de ustedes, creo, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Brindar espacios, momentos de diálogo para poder dialogar entre docentes y familias. Segundo, de este primer momento acuérdense que son 3 puntos. Primero, establecer tiempos y espacios de diálogo y que las familias sepan cómo se pueden acercar a la escuela. Segundo, ya que está en este espacio, ya que hay momentos de escucharnos, identificar cuál es el origen del conflicto. Y para eso necesitamos escuchar. Claramente necesitamos escuchar. Y esto es muy importante porque hasta en esta situación, los papás o las mamás, mientras lo van diciendo, se van escuchando también. Y me ha pasado que al final me dicen, no es tan grave, ¿verdad, director? Y yo, es importante, entonces vamos a darle seguimiento, ¿no? Yo les doy a todos los papás y a las mamás que entran a hablar conmigo un formato de atención. Maestros, maestras, cada vez que ustedes hablen con un papá, que ellos escriban a qué van. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque a veces en el dime y direte entre todo esto se va perdiendo la intención de la reunión y van por una cosa y se les ocurre a media reunión otra cosa. Entonces lo que yo hago es, yo tengo un formato, se los voy a compartir, ojalá pueda subir este video a YouTube y como les compartí material sobre el acta de hechos y bitácora y diario del docente y eso, les voy a compartir los formatos que yo utilizo para atender a los papás. Entonces, yo tengo mi formato, empiezo a llenar el motivo o le digo al papá o a la mamá que lo llene y sobre eso, sobre lo que me está escribiendo, sobre eso trabajo, ¿sí? Y sobre eso vamos guiando al papá, sobre eso, cuál es el origen de que haya ido a la escuela y cuál es el origen de la molestia. Eso lo tenemos que checar. Y tenemos también que entender esta postura individual, es decir, ustedes, maestros y maestras, conocen todo el contexto de las 8 horas que pasan en la escuela, o 4 horas o 6 horas, dependiendo la jornada en la que estén. Pero el papá o la mamá no.
Si algo yo he aprendido es que cuando un papá o una mamá va a la escuela es porque está preocupado o preocupada desde un interés legítimo. Es decir, desde lo que él cree, ella cree, hay una preocupación. Y eso lo tenemos que entender, maestros y maestras. Ahora, ya que entendí que a partir del desconocimiento o a partir de lo poquito que su hijo o su hija le contó, ustedes deben de tener y deben de tener las herramientas para abrir el panorama sobre toda la situación, porque lo que su hijo o su hija le contó fue un cachito de todo lo que sucedió en el día, o de todas las consecuencias, o de todo lo que pudo haber pasado. Pero eso no descalifica la postura del papá o la mamá. Simplemente tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que va desde una preocupación, que está en una situación de enojo o de inquietud o de preocupación o de incertidumbre, y eso lo tenemos que entender. Pero la tarea va a ser que tú como maestro o maestra vas a ampliarle ese espectro y le vas a hacer ver que no estuvieron en la escuela nada más esos 5 minutos, sino que fue toda una jornada y que en toda esa jornada pasaron muchas cosas y que el papá las debe de comprender. Entonces, ese es el primer momento que yo pongo en este protocolo con los 3 puntos. Primero, establecer tiempos y espacios de diálogo, cómo se atienden a las familias. Lo segundo es, ya que se está teniendo, identificar el origen del conflicto a través de la escucha activa. Y el tercero, entender la postura individual, entender cómo viene el papá, cómo viene la mamá. Si viene también en una situación de crisis, lo que tú digas, maestro o maestra, lo que tú digas, director o directora, no te va a hacer caso, no lo va a entender porque está en una situación de tensión alta, está en un nivel de tensión alta y no lo va a entender. Entonces ahí lo mejor es escuchar, ir tratando de pensar cuál es el origen del conflicto, y entonces pasamos al momento 2, al segundo momento, que es ¿cuál? Analizar el conflicto. Si está en una situación de crisis el papá y que no te deja hablar y que está a veces hasta violento, porque maestros y maestras, a mí me han ido a gritar a la dirección, ¿sí? Me han ido a manotear el escritorio, me han señalado porque parten, vuelvo a lo mismo, desde una postura individual de desconocimiento, y desde que se va a hacer, ellos piensan que teniendo esta actitud grosera, esta actitud violenta, van a conseguir lo que quieren, porque regularmente es algo muy similar a lo que hacen los niños. ¿Qué es lo que hacen los niños y las niñas cuando quieren hacer algo? Se meten a un berrinche, patalean, lloran, pegan, esto, el otro, bla, 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 hasta que consigan lo que quieren. Pareciera incoherente, pero los adultos toman muchas veces esa postura. Grito, manoteo, voy, te acuso, meto un buzón, meto mi queja. ¿Por qué? Porque quiero que hagas lo que yo quiero. Entonces, tenemos que analizar el conflicto, analizar, ver qué está sucediendo, ver cómo está el papá, cómo está la mamá. El segundo punto de este segundo momento es precisamente hilado a lo que te estoy comentando, que es identificar el nivel de tensión. Si está en un nivel de tensión alto, nos dedicamos a escuchar, y entonces nos vamos al tercer punto, que es establecer puentes de diálogo. Si lo que tú le estás respondiendo no te lo está aceptando, entonces a través de lo que él te esté diciendo, tú ve agarrando elementos en los que tú coincidas. Alguien debe de ser el prudente en una situación de esta discusión, y pues tiene que ser el profesor, tiene que ser el especialista en educación, que son ustedes, maestros, maestras, directivos, ¿no? Entonces necesitamos, a partir de que analizamos el conflicto, de que ya vimos que hay un nivel de tensión alto, establecemos puentes de diálogo. ¿Qué de lo que dice el papá o la mamá ustedes aceptan? Y entonces eso lo recuperamos. Empezamos a hacerle entender
al papá o a la mamá o al familiar que vaya, que estamos conscientes de su preocupación, que también nos ocupa que su hijo o su hija esté bien, y entonces vamos, a través de estas diferencias que pareciera que existen, vamos a armar coincidencias, vamos a armar puntos en común, vamos a armar puntos de encuentro, vamos a armar puntos de coincidencia, puentes de diálogo, que empecemos a tener el mismo destino, que es solucionar lo que está pasando, lo que está aconteciendo. Entonces, estos son los 3 puntos del segundo momento. Acuérdense, analizar el conflicto, identificar el nivel de tensión en el que se encuentra el papá o la mamá o el familiar que vaya, y encontrar puentes de diálogo para ir aminorando o tratar de ir buscando una solución. Y nos vamos al tercer momento, que es elegir una alternativa de mediación. Por eso les digo que fue un proceso de investigación, porque yo me guié mucho de un autor que es Johan Galtung, que habla acerca de los procesos de reconstrucción después de un conflicto, cómo se resuelven los conflictos. Y él menciona que para que un conflicto pueda tener un significado entre las partes y pueda haber un ganar-ganar, se tienen que hacer 3 cosas. La primera tiene que haber una reconstrucción. ¿Qué tiene que ver con esta reconstrucción? Es, escuchar ambas partes, ¿sí? Es decir, si el papá o la mamá te dice que a su hijo le hicieron esto, tú no te puedes quedar con esa versión. Le tienes que decir al papá o la mamá, ok, tomo en cuenta lo que usted me está diciendo, pero necesito escuchar a la otra parte. Necesito escuchar qué dice el maestro, o qué dice la maestra, o qué dice el otro niño, o qué dice la otra niña, o quienes están involucrados. Necesito escuchar todas las partes. Entonces, para poder dar una solución y una correcta mediación, necesitamos escuchar todas las partes involucradas en el conflicto. Ya después menciona que puede existir una reparación, y necesitaría existir una reparación. Si hubo un daño, ya sea material o físico, necesita repararse, necesita reponerse, necesita volver a ver con qué alternativas de solución la parte ofendida o la parte dañada se sentiría mejor. Obviamente, opciones que puedan ser posibles, porque a lo mejor el papá o la mamá va a decir expúlsenlo de la escuela o cuélguelo en el astabandera, pero obviamente eso no va a ser posible. Entonces tenemos que, entre las partes afectadas, ir viendo cómo se puede hacer esta reparación. Y posteriormente tiene que haber una reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? ¿Cómo vamos, esta parte que se dañó después del conflicto, cómo se vuelve a unir? ¿Cómo vuelve a mejorarse? ¿Cómo empieza a sanar? Entonces, para tener una correcta solución de conflicto, necesita haber una reconstrucción, una reparación y una reconciliación, ¿sí? Por eso a veces es tan complicado, porque regularmente lo que hacemos o lo que hacen es, pídele una disculpa. Ok, ¿ya están bien? Perfecto, vamos a continuar. O, señora, se le rompió su sacapuntas, cómprale otros sacapuntas. ¿Ya? Ahí quedó. No. Para que los conflictos en verdad sean oportunidades de aprendizaje, tiene que haber una reconstrucción, una reparación y una reconciliación. Entonces, en esta reconciliación me voy al segundo punto del tercer momento, que es plantear acciones de atención y de seguimiento. Es decir, ¿qué vamos a hacer en este momento para poder solucionarlo? Y a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer posteriormente para tratar de garantizar que no vuelva a suceder? Y vamos a estar en constante observación. ¿Por qué? Porque suele pasar en demasiadas ocasiones que se pelean 2 niños por alguna circunstancia, no sé, un sacapunta o un material. Se pelean los niños, entonces los papás vienen a decir, no, es que le están haciendo bullying, o le están haciendo esto, le están haciendo el otro a mi hijo, a mi hija. Y entonces uno ya interviene, uno ya ahí media, uno ahí ya reconstruye, repara y reconcilia. Y si ahí lo deja, puede que suceda otra vez algo entre esos 2 niños. Entonces las dos familias van a decir,
ya ven, yo les dije que desde cuándo le están haciendo esto a mi hijo y nadie hizo caso y ahorita ya ven, vuelve a suceder. A ver, no, puede ser que sean situaciones aisladas. Puede ser que como seguimos viviendo en una sociedad dinámica, volvieron a tener un desencuentro. Pero eso no significa que su hijo está siendo violentado específicamente, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, por eso hay que dar un seguimiento. Ya que se hizo esta reconciliación, hay que estar en observación. A lo mejor mandamos a llamar a los papás en un mes y les decimos, oigan, ¿cómo han visto la situación? Creo que todo está bien, creo que todo está correcto, ya no ha pasado, no, no, sí, no, ya no maestro, ya no maestra, ok, lo registran, firman y así, porque si vuelve a suceder algo posteriormente, que no salgan con que ya ven, yo le dije que es, no, a ver, yo estuve platicando con usted 3 meses, no había pasado nada, ahorita vuelve a suceder, lo vamos a seguir trabajando, pero porque así es la sociedad, porque a veces estamos enojados y a veces estamos contentos con las otras personas, o sea, no podemos estar siempre felices, no, eso sería raro y eso sería extraño. Entonces, por eso es muy importante tener acciones de seguimiento después de que tuvimos una intervención. Y posteriormente, eh, esto es este tercer punto del tercer momento, yo lo manejo cuando hay un nivel de tensión tan alto, cuando el mismo maestro o entre los mismos niños o el mismo director o las mismas familias se ven involucradas en el propio conflicto, a veces es muy importante que busquemos a una tercera persona, que busquemos a un tercer mediador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, les voy a poner un ejemplo, a lo mejor entre niños. La intención es que cuando hablemos de convivencia, les enseñemos a solucionar conflictos. Y ellos pueden llevar esto, a ver, te escucho, a ver, a mí me molestó esto, bla, bla, bla. Pero puede haber una tensión tan fuerte que llega un momento en el que entre ellos no se pueda solucionar y necesiten del apoyo de un maestro. Entonces llega un momento en que el maestro ahí interviene como una parte más neutral. Pero ¿qué pasa si es con las familias? Ah, ok, el maestro va a tratar de resolverlo con las familias, pero si no se puede, hay que buscar a alguien más y ahí puede entrar el directivo. Y a lo mejor el directivo, en otro ejemplo, trata de solucionar, pero después de hacer este proceso de mediación no se puede, entonces puede buscar a su supervisor, por ejemplo, ¿no? Ya estaríamos hablando que está escalando demasiado y a veces sucede cuando el papá a fuerza quiere una respuesta que no se le va a dar. A fuerza el papá quiere que se haga su santa voluntad y si no está dentro de los alcances o posibilidades de la escuela, el papá con nada se va a quedar contento hasta que alguien pues con mayor autoridad le diga, no señor, o sea, usted está mal. Y eso me ha pasado aquí en esta escuela donde trabajo. Les digo que la cultura escolar, cuando yo ingreso, es una cultura escolar muy conflictiva. Al momento sigue siendo medianamente conflictiva, pero ya saben los procesos que se llevan a cabo. Y bajo la práctica, bajo la seguridad y bajo siempre la transparencia, los papás saben, o la mayoría de papás sabe, que cuando yo les doy una respuesta es porque les estoy dando pruebas, porque es lo que se tiene que hacer, porque les estoy dando posibilidades de llegar a un acuerdo, pero aún así hay papás o mamás que como no está haciendo lo que yo quiero que haga, me voy con autoridades superiores y a la autoridad educativa federal o así, pero ellos obviamente van a darse cuenta de qué sucede y le van a decir al señor, es que el director está haciendo lo que tiene que hacer, entonces el proceso no puede ser como usted lo menciona y me van a instruir a mí para que le explique nuevamente al señor por qué no puedo expulsar a un niño o por qué no puedo correr al maestro o por qué no puedo correrme yo a mí mismo, ¿no? Entonces es muy importante como tener esta claridad. Bueno, entonces el protocolo de intervención que yo ofrezco o que yo sugiero y que yo trabajo en esta investigación lo voy a resumir en estos minutitos. Son 3 momentos.
Para atender a las familias necesitamos tres momentos. En el primer momento trabajamos que que deben de establecerse espacios, tiempos y momentos de diálogo en donde los papás y las mamás sepan cómo acercarse a la escuela, identificar el origen del conflicto y entender cuál es la postura individual con el que se acerca el papá o la mamá para poder empezar ahí a trabajar cuál va a ser la mejor respuesta. En el segundo momento, analizamos el conflicto, identificamos el nivel de tensión en el que se está presentando y empezamos a encontrar fuentes de diálogo. A partir de la diferencia, empezamos a hacer coincidencias. Y en el tercer momento, elegimos cuál es la mejor alternativa de mediación. Recuerden que lo mejor es reconstruir, reparar y hacer una reconciliación para que en verdad podamos decir que atendimos el conflicto, plantear acciones de seguimiento a partir de ese momento, qué más vamos a hacer, cómo vamos a estar observando esa dinámica y en caso de ser necesario verificar la participación o la mediación de alguien más. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? No sé, si tienen alguna pregunta o si tienen alguna situación, la pueden escribir y ver si se las puedo contestar o algo que ustedes quieran escribirme y aquí ahorita lo conversamos. Hola, ¿podrías proporcionar tu nombre en YouTube, por favor? Claro que sí. Síganme en YouTube. Ya quiero dejar de ser director y quiero convertirme en influencer. No es cierto. Bueno, estoy en YouTube como Maestro Gustavo Luna Oficial. A ver. Ahí estoy, mire. Maestro Gustavo Luna Oficial. Ya tengo 2700 suscriptores. Ustedes suscríbanse. Voy a subir este video a YouTube regularmente. Si lo puedo descargar de TikTok, ya yo lo subo a YouTube. Bien, a ver. Vamos a ver qué es lo que me dicen. Ok, perfecto. ¿Qué datos lleva el formato, please? Mire, el formato obviamente pongo en el encabezado los datos de la escuela, pongo la fecha, hora de inicio y hora que termina la reunión. Eso para mí ha sido muy importante. Hora de inicio y hora de término, el nombre del papá o la mamá o las personas que atiendo, el nombre de la alumna o el alumno, el grado y grupo. Y pongo asunto, pongo si la cita fue por solicitud del director o a solicitud externa, es decir, solicitud de la familia, porque ahí también yo llevo como esa estadística, cuántos yo mando a llamar y cuántos piden hablar conmigo. El asunto, y en el asunto les digo, si yo ya tengo algo muy preciso que platicar con ellos, yo lo escribo. Si es algo que yo creo que los papás tienen que reflexionar, les digo que ellos lo escriban, para que con eso nos enfoquemos. El asunto, pongo el desarrollo, es decir, eso yo lo voy haciendo, como voy levantando como estos puentes de diálogo, en esto que yo me llamo puentes de diálogo, empezar a encontrar coincidencias, lo voy escribiendo, y las conclusiones o los acuerdos y compromisos en los que quedamos y la firma de las partes. Eso es lo que lleva mi formato de manera en todas las entrevistas que llevo con las familias. ¿Cómo gestiona sus emociones? Maestro? ¿Cómo gestiono yo mis emociones? A mí la maestría, como yo les empecé a platicar al inicio, la maestría a mí me ayudó demasiado a entender situaciones que no están a mi alcance. Hay muchas cosas que no están a mi alcance, pero hay otras que sí. Entonces, sobre las que sí puedo trabajar, sobre las que sí puedo atender y las que sí me competen de acuerdo a mi función, sobre eso hago, sobre eso respondo, sobre eso doy mi mejor esfuerzo. Con lo que no puedo o sé que queda fuera de mi competencia, pues oriento al papá o a la mamá a donde puede acudir. Porque obviamente yo no le voy a poder dar esa respuesta porque no forma parte, ¿no? 2, a lo mejor para Verónica, a lo mejor pareciera una absurdez, pero trato de consentirme mucho. Creo que nuestro bienestar,
como adultos, nuestro bienestar como personas, nos compete a nosotros mismos, a nosotros nos compete hacer cosas para estar mejor. Entonces, de vez en cuando, pues me dedico un tiempo únicamente para mí. Eh, si a veces tengo la oportunidad de comprarme algo que siempre he querido o me ha gustado, lo hago. Trato de disfrutar los momentos con las personas que me quieren y que quiero. Fíjate que hay algo muy importante acerca de la resiliencia, Verónica. Y para poder afrontar estas adversidades que se te presentan en tu vida personal o laboral, tú necesitas tener pilares. Es decir, yo toda esta investigación que hago sobre la convivencia radica desde el punto que vivimos en sociedad y que no podemos estar aislados de todos. Necesitamos pilares, necesitamos ganchos de donde anclarnos cuando estamos en una situación difícil o en una situación compleja o en una situación delicada. Entonces, como personas adultas necesitamos saber con quién contamos, y sobre eso, cuando estemos en una situación vulnerable, apoyarnos de esas personas o que esos pilares nos sostengan, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, pues trato de hacer eso. También en ocasiones he ido a terapia y eso es muy importante. La salud mental es muy importante, es muy importante. Claro que sí, de nuevo, ¿sería tan amable de repetir los datos del artículo de la revista, por favor? Claro que sí. La revista se llama Entre Maestros. De hecho, si puedo subir este video en YouTube, voy a poner el enlace para que puedan ver la revista, pero está en internet, creo. La revista es Entre Maestros de la Universidad Pedagógica Nacional. Es el número, ahorita les digo que es es el número 65. Dice volumen 19, número 65, segundo semestre 2019. Y de hecho mi artículo está anunciado en la portada. Es una portada color verde. Y así se llama el artículo: Intervención con padres de familia bajo un enfoque de cultura de paz. Gustavo Luna López y Cecilia Navia Antesana, que en ese momento era mi directora de tesis, así que así se fue trabajado. Gracias infinitas por compartir. Nan, hola Nan. Gracias por infinitos por compartir tus conocimientos y experiencias, son de gran ayuda a replicar lo bueno y sobre todo, ¿saben qué? Lo que funciona. A ver, algo que yo he aprendido es, yo escucho a todos y a todas yo las escucho. Yo escucho. Muchas cosas coincidiré, otras cosas no coincidiré, pero necesitamos estar abiertos a que otras maneras de hacer las cosas es posible. Y así. Ok, también que cuando las madres llevan los conflictos a otras instancias es que un docente los guía. ¿Qué crees, Itzel? Regularmente sí, pero también sabes qué sucede y algo que me he dado cuenta, te voy a decir la verdad, desde mi experiencia, Itzel. En diversas ocasiones, el maestro o la maestra está más confundido que los propios papás. Y regularmente la guía no es la correcta, ¿sí? Mire, la experiencia que yo he tenido con otras instancias, porque a mí me han ido a acusar con otras instancias, es que la instancia te va a preguntar. Así ha sido mi experiencia. A lo mejor no todos hemos tenido la misma, pero cualquier instancia va a preguntar qué sucede, qué está sucediendo. Por eso es muy importante que el directivo o el maestro o la maestra tengan documentales que acrediten su práctica. Es decir, cuando llega una situación, lo primero que a mí me dicen es, ya tenías conocimiento de esta queja, ya la habías atendido, enséñame si tuviste entrevista con los papás, si ya les habías dado una alternativa, si ya empezaste a hacer alguna estrategia, cómo le diste seguimiento a esta estrategia. Entonces, cuando yo voy teniendo todos esos documentales y voy mostrando mi actuar y mi trabajo con evidencias, pues entonces uno se queda más seguro. El problema es que muchas veces los maestros y maestras no tienen documentales de las entrevistas que hicieron con sus papás, de las estrategias porque no entregan planeación. Entonces eso vuelve todo más complejo.
porque empieza a combatir un dicho con un dicho. Y pues pueden ir a cualquier lugar. Yo siempre les he dicho a los papás y a las mamás, ustedes crean y en verdad tienen el derecho de que otra instancia les dé la respuesta. Pero al final de cuentas, esa instancia me va a preguntar a mí y me va a pedir evidencias a mí. Entonces, lo que ustedes quieran está bien. ¿Quieren ir a otra instancia y que les respondan en 3 meses? ¿O quieren venir conmigo y yo les explico absolutamente todo de una manera más inmediata? Pero si los papás quieren otro lugar, pues pueden ir a otro lugar. Uno tiene que dar la respuesta de lo que está haciendo. Y realmente eso pues no está mal. Creo que es parte de la transparencia de nuestro actuar que estamos ante el servicio público. Dice Oromón, ¿qué estrategias usa de reconciliación? Mire, una de las estrategias y de los procesos de mediación es que primero las partes puedan proponer alternativas de solución. Es decir, muchas veces el papá o la mamá exige, o el director impone, o el profesor decide. Hay que escuchar a los niños, o sea, hay que escuchar a las partes que están en el conflicto y decir cómo ellos se sentirían mejor dentro de lo posible para que puedan empezarse a hacer estos compromisos. Más allá de lo que quiera el papá, o más allá de lo que quiera el director, o más allá de lo que quiera el maestro. Las partes son importantes. Y eso, actualmente, hasta hay estos procesos en los juzgados. El proceso de mediación, del diálogo, y tiene el mismo valor que una sentencia. Entonces, no estamos tan mal el que ellos se hablen y quieran. Sobre las propuestas, primero sería esto, que las partes hablen, y sobre las propuestas que entre las partes que se vieron afectadas propongan, desde ahí podemos empezar a hacer estas estrategias de reconciliación. Si fue situaciones de que ocuparon sus cosas o se metieron con sus materiales o le dijo una grosería o le dio un golpe, pues a partir de estrategias de convivencia, a partir de estrategias de cómo establecer opciones para poder brindar soluciones a los conflictos, tal vez empezar a hacer equipos, empezar a hacer cada vez mejores trabajos colaborativos, trabajar con proyectos educativos en donde haga una interdependencia positiva entre los integrantes y todos se sientan parte del equipo, todos se sientan parte del grupo, desarrollar una identidad de pertenencia con los alumnos y las alumnas. Entonces esto va fortaleciendo el tejido social y las redes dentro del mismo salón, y eso es lo que se necesita hacer, comprender que no importa que no seas mi amigo del alma, pero estamos en el salón y a través del respeto y de entender que somos diferentes podemos trabajar juntos. Pero ahí implica un conocimiento muy fortalecido del docente, porque es el que tiene que guiar y ayudar. Teor, muchas gracias maestro por compartir tus experiencias y conocimientos. Profesor, ¿también en algún momento ha manejado el marco para la convivencia en su escuela? Sí, claro. De hecho, esto es lo que yo les comentaba, era la parte de cómo atender a las familias. Ya si hablamos de consecuencias o hablamos de las medidas o las faltas disciplinarias, pues nuestro alcance está en el marco. Y eso también lo tienen que entender los papás, lo tienen que entender las mamás, que las consecuencias ante las faltas disciplinarias tenemos un alcance muy limitado, pero es el que está. Y es el que nos va a resguardar a ti maestro, a ti maestra, de no caer en una situación en donde a ti te ponga vulnerable. Si hacemos cosas que no tenemos que hacer, ¿sí? Como maestros y maestras estamos en una situación vulnerable. El marco para la convivencia nos dice cuáles son las posibles faltas que existen o que pueden pasar en una escuela y cuáles son las medidas disciplinarias. Entonces, no puedes hacer algo que no sea fuera de ahí. No se nos tiene que olvidar que somos una escuela. Somos una escuela y nuestro alcance únicamente es educativo, nuestra intervención es educativa, y a veces eso se nos olvida como personal o incluso como familias. Quieren situaciones de castigo, quieren situaciones de judicializar la práctica,
quieren situaciones de sentencias. A ver, no, para eso está el Ministerio Público, para eso está la Fiscalía, para eso está la Procuraduría, para eso está otra instancia, pero la escuela es educativo y los maestros y maestras tenemos que entender eso, que nuestra obligación y nuestro alcance es educar, orientar, platicar, trabajar. Eso es nuestro alcance. Si hacemos eso, maestros y maestras, nuestra situación no va a estar vulnerada, porque hay cosas que no están en nuestras manos. Y eso también lo tenemos que entender y lo tienen que entender las familias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y si ya no hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, nos vemos. Cuídense mucho. Espero que descansen estos últimos días de vacaciones y regresen ya para el último jaloncito del ciclo escolar. Vámonos por el tercer trimestre. Descansen, disfruten a su familia, ámense, cuídense, atiéndanse ustedes, porque acuérdense, maestros, maestras, si tú no te atiendes, si tú no te cuidas, si tú no buscas algo por tu bienestar, nadie más lo hará. Así que no lo esperes, consiéntete, ámate, porque el trabajo ahorita de ser maestro o maestra es muy complejo, es muy difícil, es muy cansado, pero es muy bonito. Entonces, muchas felicidades a ustedes por esta bella profesión que tienen. Vale, nos vemos, cuídense mucho, que estén muy bien, adiós.